buenas noches. Soy José María Pacoricari, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. En esta oportunidad daremos unos alcances acerca del proceso contencioso administrativo en el Perú. En el Perú, el proceso contencioso administrativo se regula por el texto único ordenado de la Ley 27.584. Iremos artículo por artículo comentando sobre el contencioso administrativo en el Perú. En principio es importante poner en autos que el proceso contencioso administrativo es aquel proceso en el cual un ciudadano demanda al Estado respecto de las actuaciones administrativas que le perjudican. Es decir, pone en conocimiento al juez para que comunique al Estado que el ciudadano lo ha demandado. Esto nos lleva a una situación importante que es materia de el primer video sobre este tema, la finalidad de lo contencioso administrativo. Tenemos que la acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. En principio veamos qué es lo que indica el artículo 148 de la Constitución Política del Perú. El artículo 148 de la Constitución Política del Perú establece que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa. La definición que se da del contencioso administrativo en la Constitución peruana no es acorde con la última doctrina referida al contencioso administrativo, porque en este caso solo se habla de la pretensión de nulidad, dejando de lado la pretensión de plena jurisdicción. Si ustedes verifican, el contencioso administrativo solo sirve para pedir o impugnar las resoluciones administrativas que emite una entidad pública. No se hace referencia a la tutela de derechos en el contencioso administrativo. Sin embargo, siendo que la razón constitucional no excluye cualquier situación que defiende derechos fundamentales, el artículo primero de la Ley 27.584 establece que el contencioso tiene por finalidad un control jurídico. Esto implica que el órgano jurisdiccional, el juez, no solamente realiza un control constitucional de las actuaciones de la administración pública, sino también un control legal, es decir, que el acto administrativo sea conforme a ley, que sea conforme a la Constitución, que respete reglamentos nacionales. Esto es lo que se debe entender por control jurídico. Otra situación, dice, es el control jurídico por el Poder Judicial. Cuando dice por el Poder Judicial, diferencia nuestro sistema contencioso administrativo de otros sistemas contenciosos administrativos a nivel mundial, como es el caso de Italia o Francia, donde lo contencioso administrativo no está en manos del Poder Judicial, sino está en manos de un órgano constitucional denominado Consejo de Estado o Tribunal de Estado. En nuestro caso, el contencioso administrativo está a cargo del Poder Judicial, no existe un ente constitucional administrativo. Ahora, dice el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo. Esto es importante porque existen actuaciones de la administración pública sujetas al derecho privado. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Una sociedad de beneficencia pública, que es una entidad pública, firma un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un acto basado en el derecho civil. Por lo tanto, su cumplimiento
o su invalidez o nulidad no se ve en un contencioso administrativo, sino que se verá en un proceso civil. Entonces, primero es el control jurídico de las actuaciones de la administración pública, y la segunda finalidad bastante importante es la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Efectiva tutela, es decir, cuidado, protección, garantía de los derechos. Pero no solamente habla de derechos subjetivos, sino de intereses de los administrados. Esta es una novedad en el contencioso administrativo peruano, porque no solamente derechos subjetivos son garantizados por el Poder Judicial, sino los intereses legítimos. Recordemos que el derecho subjetivo es una situación jurídica activa en la cual una persona puede exigir a otra algo y ésta tiene que hacerlo. En el caso del interés legítimo, la persona solicita algo a alguien, en este caso a la entidad pública, y la entidad pública está en la posibilidad y facultad de hacerlo. No existe ningún derecho subjetivo. Un ejemplo de derecho subjetivo sería el derecho a una pensión que debe otorgar la Oficina de Normalización Previsional en el Perú, que es una entidad pública. Un ejemplo de interés legítimo es cuando una persona participa en un concurso público para acceder a un puesto en la administración pública, gana, pero no se le quiere adjudicar. No existe un derecho a este puesto de trabajo, pero sí existe un interés legítimo, es decir, un interés tutelable para que esta persona acceda a su puesto de trabajo. Ahora dice, para efectos de esta ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo. La Constitución habla de acción contencioso administrativa, pero cuando hablamos de acción nos limitamos a pensar al derecho de acción, es decir, al derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, lo contencioso administrativo es más amplio, no solamente implica el derecho de acceso a los tribunales, sino el acceso a un debido proceso en el contencioso administrativo, y el derecho de ejecución, que genera la tutela judicial efectiva, la ejecución de una sentencia. Por esto es mucho más apropiado hablar de proceso contencioso administrativo que de acción contenciosa administrativa. Muchas gracias. Con esto tenemos qué es la finalidad de lo contencioso administrativo.